Bueno, buenos días. Hoy quiero hablar un poco de mis experiencias en África. No estoy solo, estoy acompañado por esta hermosa escultura de la etnia Senufo de Burkina Faso. ¿Por qué les hablo de Burkina Faso? Porque fue el primer país donde yo trabajé. Yo, como ustedes saben, estuve 20 años trabajando en África, al sur del desierto de Sahara. Y el primer país en el que trabajé fue Burkina Faso. Su capital, Ouagadougou, donde yo residía, un país muy pobre, con muy pocos recursos naturales, con una población muy sufrida, a la cual he apreciado mucho, los quiero mucho, me dejaron lindos recuerdos y sobre todo aprendí mucho de ellos. Muy diferente a lo que yo me imaginaba. Yo pensaba que al llegar a África iba a encontrar una población muy atrasada, ignorante o primitiva, pero no fue así. De todas formas, comienzo entonces este relato siempre en compañía de esta linda estatua que tengo, que la traje de Ouagadougou, pero eso pertenece a la etnia Senufo. Después les quiero decir que este país está ubicado en un lugar que no tiene salida al mar. Está al sur del desierto de Sahara y la parte norte del país es desértica. Forma parte de un fenómeno geográfico que se llama el Sahel. El Sahel es la primera franja habitable al sur del desierto del Sahara. Bueno, ahora mi trabajo en Burkina Faso fue con las Naciones Unidas, por supuesto, fue de asesorar al ministro de Obras Públicas en materia de vivienda. Y para eso necesité recorrer el país porque si bien el país se llamaba en aquella época República del Alto Volta, cambió el nombre en el año 1984. Yo llegué a Burkina Faso en 1967 y estuve hasta 1973. Bueno, yo pensaba que iba a encontrar un país, digamos, como los que estoy acostumbrado a conocer, pero no. Este país estaba dividido en tribus, en etnias, mejor dicho. Habían más de 20 etnias principales, algunas tenían subdivisiones, en total eran unas 70, contando las subetnias que habían. Bueno, fue muy interesante para mí porque como yo iba a asesorar al ministro de Obras Públicas en materia de vivienda, tuve que estudiar cómo vivían los africanos y para poder hacer alguna recomendación o propuesta al gobierno para mejorar la calidad de vida de la población, que era una población rural. Este país tenía el 85% rural en aquella época y tenía una tasa de fecundidad de 6,4 hijos por mujer. Y en aquel momento, cuando yo llegué, tenía 5 millones de habitantes y ahora tiene 20 millones. Bueno, el hecho de que esté dividido en etnias me obligó a recorrer todo el país para ver cómo vivía cada etnia. Y bueno, descubrí que cada etnia tenía su propio lenguaje,
su propia cultura, su propia religión, su propia comida, su propio estilo de arquitectura para construir sus viviendas y sus mezquitas. Y siempre con tierra, ¿no? Tierra y paja y ramas de árboles, que es lo que se encontraba. Era una población que vivía sobre todo de la agricultura, una arquitectura muy precaria porque era muy árido, había una pequeña estación de lluvias en todo el año, y en esa estación de lluvias la familia tenía que producir suficiente comida para todo el año, y la guardaban en graneros, y tanto mujeres como hombres como niños, todos colaboraban. Y bueno, es muy interesante lo que yo aprendí, la forma de vivir los africanos, nada que ver con lo que yo había estudiado en la Facultad de Arquitectura aquí y en Estados Unidos. Un estilo totalmente diferente, tuve que enfocar el problema. Les muestro ahora otra estatua Senufo que tengo aquí. Esta también es muy linda, miren qué linda. Es un poco más alta que la otra, y son tallas de madera hechas en aquella época, tienen bastante antigüedad porque yo por lo menos 50 años que las tengo, y cuando las conseguí no eran nuevas. Bueno, así que la experiencia que tuve en este país fue que descubrí una sociedad totalmente organizada a su manera, vivían a su manera, es decir, cultivaban, había gente que plantaba algodón, lo hilaban y hacían tejido para hacer la ropa, y había también ganaderos, una etnia que tenía que ser nómada porque como había poco pasto, el ganado tenía que, una vez que se terminaba el pasto, tenían que trasladarlo a otro lugar. Entonces esta etnia, que se llamaban los Pel, eran nómadas y empezaban en el norte con los terneros y era ganado bovino, iban hacia el sur, y en el sur que engordaba el ganado y lo vendían. Y las mujeres vendían leche en los mercados donde iban pasando. Bueno, por hoy es todo porque no puedo continuar, pero hoy les prometo que voy a hacer otros relatos muy interesantes de leyendas, de historias que aprendí y que me dijeron mis compañeros y mis amigos africanos en Burkina Faso y también en otros países. Bueno, hasta pronto, gracias.